Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este video de lectura conjunta. El día de hoy es lunes y como cada lunes vamos a hacer algo que a mí me gusta llamar vocabulario y mapa de relaciones. A veces cuando leemos es un poco complicado asegurar que podemos conocer todas las palabras que vienen en un libro. Es por eso, y creo que es una de las grandes ventajas que tienen los libros, que cada semana yo traigo hasta ti 5 palabras que se vieron en los últimos 3 capítulos o en capítulos anteriores que alguien me ha hecho llegar o que yo considero que pueden ser importantes para entender la intención de algún personaje o en general la intención o actividad que quiere el autor que nosotros nos demos cuenta que está sucediendo. Es por eso que la primera palabra del día de hoy es engendro y es una que utiliza Darren para gritarle a Madame Octa cuando pues Steve ha quedado inconsciente, y esta hace referencia a que no tiene una forma normal o que está deforme. No es precisamente una palabra muy bonita de utilizar, pero bueno, estaba enojado con Madame Octa. La segunda palabra es somier, creo que lo utilizan, que cruje el somier, y esta hace referencia a pues un bastidor, un cuadro de madera que está por lo general, de madera o metal, que está por lo general debajo de las camas, donde se utiliza como base para poner el colchón. Viene del francés en realidad. La tercera palabra es suspicacia, que en realidad es como cualidad de suspicaz, que significa que es alguien que duda mucho o que ve las malas intenciones de los otros o que todo el tiempo está viendo las malas intenciones y no se enfoca como tal en lo bueno. La cuarta palabra es acritud y es una que utilizan para hablar de Steve, de cómo responde, me parece. Y esta hace referencia a que lo hizo con rudeza o de una manera áspera, que tiene una forma de ser bastante áspera, ruda, un poco como agresivo, por así decirlo. Y la quinta palabra es trastabillar, que es cuando te golpeas contra algún obstáculo, contra el mismo suelo, en general es con los pies, y que este como movimiento hace que pierdas un poco el equilibrio. Puede ser también en el momento en el que como que te tropiezas, pero no terminas de caerte, pero tampoco es que sigas tu camino como si nada. Entonces es como esa acción se le llama trastabillar. ¿Y tienes alguna palabra favorita de estas 5 que traje hoy? A mí realmente me gustó la palabra de suspicaz. Creo que es una palabra que yo no utilizo mucho, pero me gustaría empezar a utilizarla más. Recuerda que me puedes dejar aquí abajo la palabra que más te gustó o alguna de las palabras que al momento de leer no parezca tan coherente o que sea complicado el significado. A veces el significado no lo conocemos porque no estamos familiarizados, pero también en general en libros que no están escritos como tal en español de origen, tenemos que recordar que las traducciones suelen de hacerse en España principalmente y de ahí las traen a Latinoamérica. Entonces a veces los términos no estamos relacionados con ellos porque realmente no se utilizan en nuestro país y no significa que esté mal, solo hay que encontrar la similitud o intentar habituarte a ellos. De hecho, después de leer varios libros, comienzas a entender cómo se utilizan estos términos y después te pasan como si nada. La segunda actividad que hago es el mapa de relaciones y esta es una actividad que yo utilizo en un cuaderno con un lápiz en donde pongo a todos los personajes de los que se van hablando y pongo las flechas que los conectan entre sí. En este momento la última actualización que hice es el estado de mejores amigos de Darren y de Steve. La verdad es de que no sé si después de esto que sucedió en el capítulo pasado la amistad pueda como continuar, pero otra de las situaciones que tampoco sé cómo mantenerla es la parte de Madame Octa hacia el señor Crepsley y hacia Darren, ya que pues simplemente el señor Crepsley la tiene, pero porque Darren la aventó por la ventana, pero tampoco sabemos si Madame Octa como tal tenía la decisión de estar con ellos y trabajar con ellos, por así decirlo, o simplemente el que sea que le controle la mente es quien va a poder tener bajo su control a esta araña. Entonces, si tienes alguna idea de qué es lo que podemos modificar en este mapa, qué es lo que podemos agregar,
qué relación debería de agregarse, de eliminarse, de modificarse, de romperse tal vez. Estoy abierta a tus comentarios y así pues, hacemos esto mucho más divertido para ambas partes. No me queda nada más que pedirte que te pongas cómodo, que le subas el volumen y que disfrutes del capítulo 24, me parece, del libro que tengo aquí enfrente, El Circo de los Extraños, o más en específico, El Tenebroso Circo de los Extraños. Esta portada me encanta, no me canso de decirlo. Muchas gracias Edgar, Lucy, Marita, Mari, por ahí veo a Vico, Luciano, Emabet, muchas gracias por estar aquí. Empezamos con la lectura. Bienvenidos. Capítulo 23. Me quedé petrificado en la ventana, esperando que de un momento a otro se convirtiera en murciélago y subiera volando. Pero lo único que hizo fue agitar la jaula suavemente para asegurarse de que Madame Mocta estaba bien. Luego, sin dejar de sonreír, dio media vuelta y desapareció. La noche pareció engullirle en cuestión de segundos. Cerré la ventana y corrí a refugiarme en la cama, donde empecé a hacerme confusas preguntas mentalmente. ¿Cuánto tiempo había estado allá abajo esperando? Si sabía dónde estaba Madame Mocta, ¿por qué no había venido a buscarla antes? Yo había imaginado que estaría furioso, y sin embargo, parecía divertido. ¿Por qué no me ha degollado como pronosticó Steve? Era imposible dormir. Estaba más aterrorizado ahora que la noche después de haber robado la araña. Por lo menos entonces había podido aferrarme a la idea de que no sabía quién era el ladrón y no podría encontrarme. Pensé en la posibilidad de contárselo todo a mi papá. Al fin y al cabo, había por ahí un vampiro que sabía dónde vivíamos y que tenía buenas razones para tenernos inquina. Papá tenía que saberlo. Tenía que ponerle sobre aviso para darle la oportunidad de prepararla algún tipo de defensa. Pero no me creería. Sobre todo ahora que ya no tenía a Madame Mocta. Me imaginé a mí mismo intentando convencerle de que los vampiros existían realmente, de que uno de ellos había estado en nuestra casa y de que podía volver. Pensaría que estaba chiflado. Conseguí echar una cabezada cuando amaneció. Cuando amaneció del todo, pues sabía que el vampiro no podría atacarme hasta la puesta del sol. No dormí mucho, pero me sentó bien poder descansar un poco. Y al despertar tenía las ideas más claras. Tras darle muchas vueltas a la cabeza, caí en la cuenta de que no tenía por qué estar asustado. Si el vampiro hubiera querido matarme, lo habría hecho la noche anterior, cuando me pilló desprevenido. Por alguna razón, no quería verme muerto. O, por lo menos, todavía no. Liberado de esa preocupación, pude concentrarme en Steve y en mi auténtico dilema. Decidir si decía la verdad o no. Mamá se había quedado en el hospital toda la noche, cuidando de la señora Leonard y telefoneando a los vecinos y amigos para ponerles al corriente de lo que había sucedido a Steve. Si ella hubiera estado en casa, quizás se lo habría contado todo, pero la sola idea de decírselo a mi padre me infundía pavor. Nuestra casa estaba muy silenciosa aquel domingo. Papá hizo huevos revueltos con salchichas para desayunar y se le quemaron como le pasa siempre que cocina. Pero aquel día no se puso a maldecir. Yo, a duras penas, pude saborear la comida mientras la engullía. No tenía ni una pizca de apetito. La única razón por la que comí fue para intentar fingir que aquel era un domingo como cualquier otro. Mamá telefoneó cuando estábamos acabando. Habló bastante rato con papá. Él, por su parte, no dijo mucho. Se limitó a emitir escuetos gruñidos de asentimiento. Annie y yo permanecimos sentados en silencio, intentando oír lo que decía mamá. Cuando terminó de hablar, volvió a la mesa y se sentó. ¿Cómo está?, pregunté. No muy bien, contestó papá.
Los médicos no saben qué hacer. Al parecer, Annie tenía razón. Se trata de veneno, pero no es ningún veneno conocido. Han enviado muestras a expertos de otros hospitales, con la esperanza de que alguien pueda arrojar alguna luz sobre la situación, pero sacudió la cabeza. ¿Se morirá? Preguntó en voz baja Annie. Es posible, dijo papá. Me alegró que fuera sincero. Ocurre demasiado a menudo que los adultos mienten a los niños cuando se trata de asuntos importantes. Personalmente, prefiero saber la verdad sobre la muerte a que me mientan. Annie se echó a llorar. Papá la cogió en brazos y la acunó en su regazo. No hay por qué llorar. Aún no está todo perdido. Todavía está vivo. Ni los pulmones ni el cerebro parecen estar afectados. Si consiguen descubrir alguna forma de combatir el veneno que hay en su cuerpo, se pondrá bien. ¿Cuánto tiempo le queda? Pregunté. Papá se encogió de hombros. Con su fortaleza, los médicos podrán mantenerle con vida toda una eternidad conectado a diferentes máquinas. ¿Quieres decir que es como si estuviera en coma? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo les queda antes de que tengan que conectarle? Ellos creen que aún puede aguantar unos días. No pueden decirlo con seguridad, puesto que en realidad no saben a qué se enfrentan. Pero, en su opinión, pasarán aún un par de días antes de que empiece a fallar el aparato cardiorrespiratorio. ¿El qué? Preguntó Annie entre sollozos. El corazón y los pulmones. Mientras eso funcione, se puede considerar que sigue vivo. Tiene que utilizar una gota a gota para alimentarle, pero lo demás todo funciona correctamente. Los verdaderos problemas empiezan cuando deja de respirar por sí solo, si es que eso llega a suceder. Un par de días. No era mucho tiempo. El día anterior tenía toda la vida por delante. Ahora le quedaban un par de días. ¿Podría ir a verle? Pregunté. ¿Esta tarde? Si te sientes con ánimos, dijo papá. Me sentiré con ánimos, prometí. Esta vez había más ajetreo en el hospital, que estaba lleno de visitantes. Nunca había visto tantas cajas de bombones y ramos de flores. Todo el mundo parecía llevar una de las dos cosas. Yo quería comprarle algo a Steve en la tienda del hospital, pero no tenía dinero. Esperaba encontrar a Steve en el pabellón infantil, pero estaba en una habitación individual, porque los médicos querían estudiar su caso, y también porque no estaban de lo que tenía no fuera contagioso. Tuvimos que ponernos mascarillas y guantes y largas batas verdes antes de entrar. La señora Leonard estaba dormida en una silla. Mamá nos indicó por señas que no hiciéramos ruido. Tras abrazarnos, se puso a hablar con papá. Han llegado un par de resultados de otros hospitales, le dijo, la voz apagada por la mascarilla. Todos negativos. Tiene que haber alguien que sepa de qué se trata. ¿Cuántos tipos de venenos distintos puede haber? Dijo papá. Miles. Han enviado muestras a hospitales extranjeros. Es de esperar que algunos de ellos lo conozcan, pero pasará algún tiempo antes de que respondan, dijo ella. Observé a Steve mientras ellos hablaban. Estaba pulcramente tapado en la cama. Tenía un goteo en un brazo y un montón de cables en el pecho. Había marcas de agujas en los lugares en los que los médicos le habían pinchado para extraer muestras de sangre. Su rostro estaba pálido y rígido. Tenía un aspecto horrible. Afloraron las lágrimas a mi rostro y no podía parar de llorar. Mamá me rodeó con sus brazos y me estrechó contra ella, pero solo consiguió empeorar aún más la cosa. Intenté hablarle de la araña, pero lloraba demasiado, desconsoladamente, como para que mis palabras fueran inteligibles. Mamá siguió abrazándome, besándome e intentando cortar mi llanto,
y acabé por abandonar mi empeño. Llegaron más visitas, todos familiares de Steve, y mamá decidió que lo mejor era dejarles solos con Steve y su madre. Nos llevó fuera, me quitó la mascarilla y me enjuagó las lágrimas con un pañuelo de papel. Así, eso está mejor. Me sonrió y me achuchó hasta que le devolví la sonrisa. Se pondrá bien. Ya sé que tiene muy mal aspecto, pero los médicos están haciendo todo lo que pueden. Tenemos que confiar en ellos y esperar lo mejor, ¿de acuerdo? Prometió. De acuerdo. A mí me ha parecido que tenía bastante buen aspecto, dijo Annie estrechándome la mano. Le sonreí agradecido. ¿Vienes a casa con nosotros?, le preguntó papá a mamá. No estoy segura. Creo que debería quedarme un poco más por sí. Ángela, tú ya has hecho bastante. Seguro que no has dormido en toda la noche, ¿no?, dijo papá con firmeza. No mucho, admitió mamá. Y si ahora te quedas, hoy tampoco dormirás. Venga, Angie, vámonos. Papá siempre la llama Angie cuando quiere mostrarse cariñoso para convencerla de algo. Hay otras personas que pueden ocuparse de Steve, aparte de su madre. Nadie te pide que lo hagas tú todo. De acuerdo, pero volveré esta noche por si me necesitan. Está bien, dijo él y abrió la marcha hacia el coche. No había sido una visita muy larga, pero no protesté. Me alegraba de poder marcharme de allí. De camino a casa, no dejé de pensar en Steve, en su mal aspecto y en todo lo que había provocado. Pensé en el veneno que corría por sus venas y me pareció casi seguro que los médicos fracasarían. Estaba convencido de que ningún doctor del mundo se había enfrentado nunca con el veneno de una araña como Madame Octa. Por muy mal que hubiera visto a Steve, sabía que estaría mucho peor al cabo de un par de días. Lo imaginé conectado a una máquina de respiración asistida, el rostro cubierto por la mascarilla, tubos introduciéndose en su cuerpo. Era horrible. Solo había una manera de salvar a Steve, y yo sabía quién era la única persona que conocía aquel veneno y cómo combatir sus efectos. El señor Crepsley. Mientras aparcábamos a la entrada de la casa y bajábamos del coche, me decidí. Le seguiría la pista y le obligaría a hacer lo que pudiera por Steve. En cuanto oscureciera, me escaparía de casa y encontraría al vampiro donde quiera que se hubiera ocultado. Y, si no conseguía sonsacar la información que me permitiera volver con una cura para Steve, en ese caso, no volvería nunca. Y ese fue el final del capítulo 24 de El tenebroso circo de los extraños, escrito por Darren Shan. La pregunta que quiero hacer en este capítulo es: ¿crees que el señor Crepsley quiera ayudar a Darren en el caso de que pudiera? ¿No? Porque ni siquiera sabemos si tiene alguna especie de antídoto, si le va a prestar la araña para que la lleve a las autoridades pertinentes. Pero en el caso de que se pudiera curar a Steve, ¿tú crees que el señor Crepsley le ayudaría después de todo lo que le hizo a su araña y de todo lo que le hizo pasar después del circo? Yo personalmente no creo que un vampiro como él sea capaz de ayudarle solo porque sea un buen vampiro. No sé, me costaría creer que el señor Crepsley lo ayude nada más porque sí. Entonces yo te invito a que el día miércoles averigüemos qué es lo que pasa con Darren, con el señor Crepsley y con Steve, para saber, pues, en primera si Darren va a volver. Así que nos vemos a las 6:30. Recuerda que si tienes alguna palabra que no hayas entendido, que sea un poco complicada de entender, está bien y es normal, sobre todo cuando uno va empezando en el mundo de la lectura, e incluso cuando ya llevas muchos años en esto. Incluso hay palabras que no conoces, pero no sé, me gusta creer que así aprendemos todos cada lunes. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por
tomarte unos minutos del día para la lectura, para hacer algo que disfrutemos y por darte la oportunidad de conocer una pequeña parte del gran mundo de la literatura que está por ahí. Yo sé que vamos a encontrar un libro que te va a encantar. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Yo me voy a llenar mi tacita, que recuerda que esta y otros modelos están disponibles a la venta. Te invito a que vayas a la tienda aquí en Facebook o en Mercado Libre y pues consigas la tuya porque realmente están bastante padres y bastante útiles. Nos vemos. Bye.